Es considerado el asesino más brutal de la Unión Soviética, por asaltar sexualmente y mutilar a mujeres y niños. Él es Andrei Chikatilo. Yo soy Mauricio, y te cuento su historia. La siguiente historia que te voy a contar es completamente una de las más brutales, y debo advertirte que lo que escucharás te hará estremecerte del horror por los actos tan terribles que cometió este sujeto. Nació el 16 de octubre de 1936 en Yablushne, Ucrania, en un entorno marcado por el hambre y la posguerra. La infancia para Andrei fue difícil. Lo que resaltaba de él era su timidez ante las mujeres, lo que provocó ciertas complicaciones en sus relaciones amorosas futuras, así como también ser una persona introvertida, insegura y acomplejada por su problema de miopía. De adulto se convirtió en un hombre gris, profesor, luego empleado administrativo, casado y con 2 hijos. No llamaba mucho la atención. Durante su función como maestro, empezó a sentir atracción por niños menores de 12 años. Este hombre acostumbraba a colarse entre los dormitorios de las residencias de los estudiantes para masturbarse mientras los veía dormir. Su formación criminal comenzó en 1978, con su primera víctima documentada, Yelena, de 9 años, a quien hizo ir a una cabaña para agredirla física y sexualmente. La sangre que despedía la menor de su cuerpo le provocaba un alto placer sexual a Andrei. Y fue ahí cuando todo cobró un sentido. Este hombre comenzó a secuestrar niños para mutilarlos, apuñalarlos, morderlos y escuchar sus gritos de terror para saciar su hambre sexual. El carnicero de Rusia, como fue denominado a Andrei, acostumbraba a retirar los genitales de sus víctimas para enfrascarlos y tenerlos como trofeos, así como también eyacular sobre los cadáveres. Durante 12 años este hombre tomaba trenes subterráneos en el sur de Rusia y se aprovechaba de personas vulnerables. Desaparecía con niños y mujeres hacia bosques cercanos a las estaciones. La policía montó la mayor cacería del país, pero lo dejó ir por un detalle forense. Durante la investigación, el 22 de diciembre de 1978, en Shakhty, la evidencia ya lo rozaba. Testigos, ubicación, una casa que él había comprado. Aún así, la policía encontró a otro sospechoso, Alexander Skraveshko, quien sería condenado y ejecutado en 1983 por un crimen que no cometió, uno de los peores errores de la investigación. En 1984, la policía lo detuvo y tomó muestras de sangre, pero los perfiles sorológicos de semen recolectados en escenas no coincidían con su grupo sanguíneo. ¿Pero acaso esto fue un error? En realidad se explica por un dato técnico. Chikatilo era no secretor. Su tipo ABO no aparece en fluidos como el semen, y eso despistó a los forenses de la época. Un tropiezo clave que le dio más años de libertad. Con la política de Glasnost, la prensa habló del caso y la presión aumentó. En 1990, el equipo del investigador Víctor Burakov saturó estaciones con policías uniformados para espantar al asesino y colocó agentes encubiertos en paradas pequeñas del corredor ferroviario, donde aparecían cuerpos. El objetivo era forzarlo a cometer un error bajo vigilancia. 6 de noviembre de 1990, tras el asesinato de Svetlana Korostik, cerca de la estación Donslezho, un agente encubierto, Igor Rybakov, observó a un hombre que se lavaba las manos en un pozo, con ropa sucia de tierra y una herida en un dedo. Tomó su nombre y datos. Aquel hombre se llamaba Andrei Chikatilo. Días después lo pusieron en seguimiento. Fue aprehendido el 20 de noviembre de 1990. En sus pertenencias, un cuchillo plegable y cuerdas. El interrogatorio lo condujo Isa Kostoye. La estrategia era convencerlo de que era un enfermo que podría recibir tratamiento si hablaba. Durante el juicio en 1992, Chikatilo fue presentado dentro de una jaula metálica para protegerlo del público. Lanzó frases calculadas para impactar, altivo, teatral, a veces burlón. La prensa soviética lo bautizó definitivamente como el carnicero de Rostov. Sus crímenes conocidos abarcan de 1978 a 1990.
confesó 56 asesinatos y fue juzgado por 53 y condenado por 52. En octubre de 1992, el tribunal lo declaró culpable de 52 asesinatos y lo condenó a muerte. La Corte Suprema revisó aspectos en 1993, sin modificar la esencia del fallo. El 14 de febrero de 1994, Chikatilo fue ejecutado por un disparo. Esto fue el punto final legal, no así para las familias. El caso Chikatilo cambió la criminología en la región. Más perfilación criminal, más cautela en la evidencia serológica y revisión crítica en presiones políticas en casos de alto perfil. También dejó un recordatorio brutal. La apariencia de la normalidad puede ocultar al depredador más persistente. Después de conocer esta historia, ¿seguirás confiando en personas que se ven amigables? Este caso nos deja claro que no podemos confiar en ninguna persona, ni siquiera en quienes tienen cargo de policías, pues la siguiente historia que te voy a contar es sobre un ex policía respetado en su comunidad, un hombre que usaba su placa como cebo. Entre 1992 y el 2011, desató una ola de terror en Siberia. Decenas de mujeres desaparecieron o fueron halladas asesinadas. Muchos lo llamaron el hombre lobo. Cuando fue arrestado, confesó decenas de homicidios. Hoy es el asesino más prolífico en la historia reciente de Rusia. Mikhail Povkov nació el 7 de marzo de 1964 en Norilsk, Rusia. Fue policía y más tarde trabajó como guardia de seguridad. En su comunidad se le veía como alguien respetable. Sin embargo, detrás de esa apariencia se ocultaba un depredador que seleccionaba víctimas en las noches, muchas veces ofreciendo ayuda o transporte, a veces vistiendo uniforme policial para inspirar confianza. Los homicidios atribuidos a Povkov ocurrieron principalmente en Angarsk y en algunos casos hasta Vladivostok y otras localidades. El patrón se consolidó, atacaba a mujeres solas que él percibía como inmorales. Se ofrecía a llevarlas en su coche, las llevaba a parajes aislados, las agredía sexualmente y las mataba con objetos contundentes o punzantes. Herramientas como cuchillos, desatornilladores o hachas aparecían en los reportes. En otros casos, dejaba los cuerpos en lugares apartados. La violencia y la mutilación de algunos cuerpos le valieron el apodo de Werewolf, el hombre lobo. Aunque hubo patrones desde los años 90, la investigación tardó en dar con el culpable. Entre los motivos, zonas amplias y remotas, víctimas que a veces no eran denunciadas de inmediato y, crucialmente, el propio empleo de Povkov en fuerza de seguridad que le daba acceso a uniformes y coches que inspiraban confianza. Además, técnicas forenses y bases de datos no estaban tan desarrolladas en la región durante los años 90, lo que facilitó que los crímenes se prolongaran por años. Los investigadores encontraron una pista persistente, marcas de neumáticos y pistas que seguían un vehículo tipo Lada 4x4, un coche utilizado en parte por la policía. Esa coincidencia llamó la atención. En 2012 se lanzó una campaña masiva inusual. Se tomaron muestras de ADN y pruebas serológicas a miles de hombres que habían trabajado o trabajaban en la fuerza policial de la región. Fueron más de 3.500 muestras en busca de coincidencias con material hallado en escenas. Y ese barrido finalmente dio resultado y condujo a la detención de Povkov el 23 de junio del 2012. Tras su arresto, Mikhail inicialmente negó o minimizó. Con el avance de la investigación y confrontado con pruebas forenses y con la presión policial, empezó a confesar. En años posteriores admitió muchos más crímenes de los inicialmente imputados. En confesiones, habló de una motivación retorcida. Quería limpiar la ciudad de lo que él consideraba inmoral. Estas confesiones se fueron acumulando en etapas durante 2013 al 2018 y aún posteriormente. En 2015, Povkov fue juzgado por 22 homicidios y 2 intentos de homicidio. El tribunal lo declaró culpable y lo sentenció a cadena perpetua. La condena subrayó el papel traumático de un agente del orden convertido en un criminal. Pero la historia no terminó ahí. Después del proceso, siguieron apareciendo más pruebas
y él mismo comenzó a confesar asesinatos adicionales. Entre el 2013 y 2018, Povkov, quien fue considerado como el hombre lobo, confesó decenas de asesinatos más. En 2018 se celebró otro macrojuicio. Fue procesado por 56 asesinatos adicionales, de 59 que se le atribuían en esa fase. Y el 10 de octubre del 2018 fue declarado culpable por 56 más. Se impuso una segunda cadena perpetua y penas accesorias, así como también su privación de pensión policial. Con esas sentencias, su número de condenas se elevó a cifras que lo convirtió en el asesino con más condenas por homicidio en la historia moderna de Rusia. Las víctimas oficialmente condenadas en distintos juicios superan 80. Las cifras varían según fuentes. Confesiones y convicciones han ido sumando con el tiempo. Algunas fuentes citan más de 90 tras confesiones posteriores. Las mujeres tenían entre 19 y 50 años aproximadamente. Algunas eran trabajadoras, estudiantes o jóvenes que simplemente caminaban solas por la noche. Los nombres concretos de víctimas aparecen en sentencias y reportes regionales. Dado el volumen y la sensibilidad, la cobertura internacional suele citar cifras y ejemplos, mientras que listados completos aparecen en archivos judiciales rusos y reportes locales. Hubo sobrevivientes que escaparon y testificaron. Relataron la táctica de Povkov: aproximarse en uniforme o vestido de civil, ofreciendo transporte o ayuda, así como también el cómo pudieron huir cuando encontraron una oportunidad. Sus testimonios fueron clave para reconstruir el patrón y darle paso probatorio a las confesiones y pruebas físicas. Asimismo, testigos vieron vehículos en zonas cercanas a los hallazgos, y vecinos también reportaron comportamientos extraños del acusado en años previos. El caso mostró la importancia del ADN y los barridos masivos para investigar a sospechosos cuando el agresor puede pertenecer a un grupo en específico, en este caso, policías y expolicías. También demostró los límites de la investigación tradicional cuando el autor usa su posición profesional como máscara. Tras el caso en Rusia, hubo debates de cómo mejorar control interno en fuerzas del orden y proteger a mujeres en zonas nocturnas. Tras 2018, han continuado procedimientos por casos sueltos. En el 2021 y años siguientes, se sumaron condenas menores adicionales, años extra en prisión por casos específicos. En noviembre del 2023, se le impuso 10 años más por 3 asesinatos adicionales en los años 1997, 1998 y 2003. Y en años posteriores, autoridades han seguido dando más años por casos a partir de nuevas pruebas o confesiones. Aún así, Mikhail ya cumple con cadena perpetua y permanece recluido. Psicólogos forenses que lo evaluaron concluyeron rasgos graves: misógino, sadismo, tendencia a deshumanizar a las víctimas. En audiencias y entrevistas, Povkov justificó algunas acciones con ideas distorsionadas de limpieza moral. Otros informes señalan también factores personales, traumas, problemas familiares, pero nada que justifique los crímenes. Los peritos hablaron de homicidio manía o impulso homicidios crónicos en algunos escritos periódicos sobre el caso. El efecto social fue profundo. La gente perdió confianza en autoridades locales. Surgieron protestas y llamados a revisar procedimientos internos del control policial. El caso también puso sobre la mesa debates sobre la seguridad pública nocturna, apoyo a víctimas de violencia sexual y la necesidad de protocolos de investigación coordinados. Internacionalmente, el nombre de Povkov abrió comparaciones con otros asesinos en serie y revivió discusiones sobre cómo evitar ser detectado quienes trabajan desde dentro. Mikhail Povkov pasó de agente del orden a verdugo de las sombras. Las cifras que suman hoy son una herida abierta, decenas de familias sin cierre, muchas preguntas sobre confianza y poder. Este caso no solo es la historia de un asesino, es la lección de que los monstruos a veces llevan uniforme y de la urgencia por fortalecer a la justicia y proteger a las personas más vulnerables.